Muy buenas noches, patriotas. Les voy a dejar unas notas muy importantes. Vamos a hablar de algunos temas, pero bueno, se me está pasando el día de hoy. Es miércoles 22 de enero del 2025 y están sucediendo algunas cosas, pues, importantes, raras, de manera, pues, importantes. Te voy a dejar la nota. Te voy a dejar una información muy buena del día de hoy, de la mañanera. Te voy a dejar el video, pero aparte te voy a dejar otra nota y lo voy a comentar. No te voy a dejar el video, pero te voy a dejar la información para que tú hagas tu propia evaluación, para que tú analices lo que está sucediendo en nuestro país y lo que está pasando en el país vecino, que es importante y es muy relevante para nosotros los mexicanos, ya que hay un tratado comercial muy importante entre Estados Unidos, México y Canadá, y Estados Unidos depende mucho de México y México depende mucho de Estados Unidos. Pero ahorita por la información, lo que se está manipulando y todo esto, que hay muchos medios de desinformación que están sacando notas nada más. En realidad, sí es importante tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Bueno, primero les voy a dejar esto para que ustedes hagan su propia evaluación. Bueno, en los gobiernos neoliberales del PRI, PAN, PRD, que su forma de gobernar era de una manera neoliberal, muy conservadora. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos? Con Elon Musk y Donald Trump. ¿Quién es el que está dando las órdenes? ¿Es Donald Trump o es Elon Musk? Porque en su gabinete prácticamente estuvieron puros empresarios. Ahora sí que, como decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, una pequeña cúpula de poder monetario, adquisitivo, como tú le quieras llamar, pero no hubo verdaderos funcionarios, verdaderos políticos en la toma de posesión de el presidente Donald Trump. Ahorita vamos a hacer una comparativa de lo que sucede en los Estados Unidos y de lo que sucede aquí en México. Aquí en México, realmente hay muchos funcionarios que están participando en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Funcionarios públicos, no como lo que está sucediendo en Estados Unidos. Recordemos que la política es un oficio noble, y así lo decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, y tiene razón. Es una política noble que ni siquiera los funcionarios, los políticos más sucios, más asquerosos, no la han podido manchar. ¿Para qué se desarrolló? ¿Para qué se inventó la política? La política es para no entrar en conflictos, en conflictos bélicos, y para solucionar los problemas discutiendo o dialogando algunos temas y llegar a acuerdos. No es para entrar en conflictos armamentísticos o de otro tipo de situaciones, para simple y sencillamente entrar en diálogo y llegar a una solución. Para eso, simple y sencillamente para eso. Pero es algo muy profundo que no lo alcanzan a ver los conservadores, los neoliberales, los de la derecha. Quieren manipular o han querido manipular
la política a forma de ellos, a torcerla. Bueno, aquí en nuestro país, ¿quiénes son los que han estado actuando de esa manera y tienen un perfil? Fíjense bien lo que digo, tienen un perfil porque actúan con un perfil de traidores a la nación. Y realmente sí estaría bien que este tipo de personajes tuvieran un castigo más duro, que todo el castigo, que todo el peso de la ley cayera sobre ellos, porque la traición a la patria es algo que no se debe permitir, y en otros países esto amerita prisión, y no prisión preventiva, es prisión permanente por traidor a la nación, sin derecho a abogados, sin derecho a nada, porque estás traicionando a tu país. Es algo muy delicado, y esto lo tienen en los Estados Unidos, y esto lo manejan también otros países de izquierda, no solamente de izquierda, sino países también de extrema derecha, que tienen este tipo de actos, ameritan sanciones muy fuertes. Y aquí en nuestro país, pues les voy a mencionar algunos de los nombres que realmente son traidores a la nación mexicana, por pedir, fíjense nada más, ¿cómo se le llama a una persona que pide la intervención de un gobierno extranjero para que entren fuerzas armadas de otro país? No solamente es un insulto a la nación, ellos como funcionarios públicos, sino que también es un insulto a nuestras fuerzas armadas, porque las están minimizando. Eso es algo muy delicado. O sea, van dos cosas, las dos cosas van de la mano. Marco Cortés, Lili Téllez, Jorge Romero, Alejandro Moreno, Alito Moreno, Xóchitl Gálvez, Alarraqui. Aquí en Morelia, Michoacán, hay dos personajes, uno del PRI y uno del PAN, que actúan como traidores al pueblo de México. Imagino que ustedes sabrán, en este momento no los voy a mencionar para evitarme detalles, pero están a favor de que intervengan fuerzas extranjeras en nuestro país. Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, no solamente la gobernadora de Chihuahua, Curi de Querétaro, gobernadora del PAN de Guanajuato. Prácticamente el PRI y el PAN llevan todo el perfil. Ernesto Zedillo, Felipe Calderón, Vicente Fox, Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Loret de Mola, Luis Echeverría, Genaro García Luna. ¿Por qué menciono a Luis Echeverría? Porque desde aquellos tiempos se dejaban manipular, entre otros presidentes. Pedro Ferriz, que salió también a dar un comunicado en las redes sociales. Chumel Torres, el señor Eduardo Verástegui. Todos estos personajes quisieran bolearle las botas a Donald Trump y a Elon Musk. Cuando yo siempre lo he dicho y lo he mencionado mucho en mis videos, detrás de Elon Musk hay alguien más. Y yo ya se los he mencionado. Es la familia Rockefeller en Estados Unidos. La familia Rockefeller. Elon Musk no es más multimillonario ni mucho más rico que ellos. Ellos concentran, fíjense bien, concentran su enriquecimiento
a nivel familia para que no se vea tan grande, a nivel de asociaciones civiles, asociaciones no gubernamentales, pero son los que tienen más poder que Elon Musk. A Elon Musk lo están utilizando como títere, al igual que a Donald Trump, porque en Estados Unidos siempre ha gobernado eso, y de hecho, yo lo he mencionado en algunos de mis videos. Investiguen, lean quiénes fueron los que estuvieron financiando y quiénes fueron los que salieron más beneficiados después de la Segunda Guerra Mundial, qué países y qué familias. No se los voy a decir yo, porque luego van a decir, estás mintiendo. Investiguen, dense a la tarea de investigar quiénes fueron los que estuvieron detrás de todo esto y quiénes fueron los que realmente empezaron el conflicto, porque sí, utilizaron ellos vieron la oportunidad y se utilizó y lo dejaron que se engrandeciera a Hitler. Lo dejaron engrandecer hasta cuando ya casi no pudieron, pero hubo familias que fueron muy beneficiadas después de la Segunda Guerra Mundial, que no fueron mencionadas, pero sí hay libros y escritores muy buenos que hablan de esos temas, pero son ciertamente algo delicados. Y bueno, les acabo de mencionar estos, recuerden que se ha dado en las redes sociales que Elon Musk hizo el saludo nazi que hacen. Yo no sé si han visto alguna película de nazis. Una de las más recientes pues fue la de Historia Americana X, cómo saludan, cómo saludaba a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, los neonazis. Pues detrás de esto hay algo. Y bueno, pasando a otro de los temas del video que les voy a dejar, que también es muy importante. Ese es el más importante porque es de nuestro país y de la Cuarta Transformación. Recuerden que el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el día de hoy que sigue en marcha la Cuarta Transformación, la 4T, sigue en marcha, que no paró y no va a parar, ya está en marcha. El cambio ha sido muy profundo en nuestro país, en nuestro pueblo. Se ha recuperado la dignidad del pueblo de México, aparte de que se ha recuperado la dignidad del pueblo de México, porque, en los gobiernos neoliberales lo único que querían hacernos creer ellos era que México no tenía la capacidad, que México no podía hacer, que esto no se podía hacer, que eso era un chiste. Pues no, señores. México siempre ha tenido la capacidad, presupuesto siempre ha habido, pero ellos siempre desviaban los recursos. Por eso se volvían multimillonarios y se largaban del país. Algunos se quedaban en el país, todavía manejando empresas, se convertían en dueños de empresas, se hacían socios de empresas a las que ellos quebraron, más que nada en los gobiernos neoliberales, como lo hizo Carlos Salinas, que metió las manos en prácticamente muchas empresas aquí en México, que le llegaba dinero, tenía pensiones de los bancos, al igual que Ernesto Zedillo y de otras empresas. Es algo que no se menciona. Y el cambio tan profundo que se dio, la revolución de las conciencias, una revolución que no fue armamentística hablando, una revolución de las conciencias para concientizar al pueblo de México de lo que realmente estaba haciendo el gobierno del PRI, el gobierno del PAN, el gobierno del PRD.
y muchos, y muchos que estuvieron en el gobierno. Entonces, el cambio es tan profundo que el día de hoy México está haciendo, ahora sí que visto, el mundo está volteando a ver a México. Y no por casos de que haya problemas de corrupción, sí, o sea, precisamente problemas de corrupción, pero que se está enfrentando a la corrupción. No de que estaba haciendo igual y practicando la corrupción. Pues eso se está tratando de erradicar, se está tratando de arrancar de raíz. Y a lo mejor me dirás, pues dudo, a lo mejor no se erradica por completo, pero sí va a disminuir y va a aumentar la calidad de vida del pueblo de México. Y ha aumentado, los salarios han aumentado por arriba de la inflación. Sí, la gasolina está más cara, pero así la dejó Enrique Peña Nieto. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aumentó 1 o 2%, 10%. Cuando aumentó al doble desde que entraron Vicente Fox, cuando Vicente Fox la agarró a 5 pesos. No, la dejó en 5 pesos la gasolina. Felipe Calderón la agarró a 5 y la subió a 10. Enrique Peña Nieto la agarró a 10 y la terminó en 20 y cacho. 20.70, 20.80, 21 pesos, casi 21 o 21. ¿Cuánto vale la gasolina el día de hoy? No ha habido gasolinazos, ni va a haber gasolinazos. Bueno, aparte de todo esto, también se está combatiendo porque ya la corrupción era como un cáncer que estaba hasta el tuétano. Ahora resulta que 28, fíjense, se registraron 28 para ser partidos políticos, 28 asociaciones civiles, pero el pueblo no va a permitir que esas asociaciones civiles se conviertan en partidos. Ya que se dediquen a otra cosa. Son unos verdaderos parásitos y lo que deberían de hacer es, si tienen dinero, mejor hacer sus empresas, hacer sus industrias y ganarse el dinero legalmente, no mamando dinero del pueblo de México. Eso también se tiene que parar y se tiene que hacer una reforma en el Instituto Nacional Electoral, porque también eso es algo que nos afecta a todos los mexicanos. Bueno, 28 asociaciones civiles que son de Claudio X González, de Eduardo Verástegui, entre otros, la Marea Rosa, Xochitl Gálvez, solamente quieren y deberían, desde mi punto de vista, no deberían de permitirles ni usar los colores patrios y mucho menos utilizar el nombre de México para hacer un partido político. Eso también deberían de prohibirlo y debería de hacerse una reforma por ese lado. No tienen que va por México, todos unidos con México, no. Menos personas de esa índole que son demasiado carroñeras.
Bueno, y también les voy a dejar un video pasándome otro tema. Les voy a dejar otro video muy bueno acerca del desarrollo del ISSSTE, el de la clínica es nuestra, del desarrollo que ha ido llevando en las clínicas rurales, que se ha abastecido de abastecimiento de equipos y todo esto, especialistas. ¿Por qué se contrataron especialistas? Porque no había los suficientes especialistas. Eran muy pocos especialistas, porque a la hora de que entraban a estudiar los jóvenes a la universidad, a la hora de que hacían los exámenes decían que habían reprobado el examen cuando no era cierto. Lo que pasa es que no tenían, desviaban los recursos, se chingaban el dinero y permitían que entrara un pequeño grupo para estudiar. Entonces eso se acabó, se abrieron más universidades, la Universidad de la Salud. Eso también es algo que no se menciona en los medios de comunicación, que la creó, la mandó durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y estas asambleas van a comenzar, las asambleas del ISSSTE, de la clínica es nuestra, van a empezar a llevarse a cabo el 15 y el 16 de febrero del mes que entra. También se les ha olvidado estar hablando de todas las armas que entran a nuestro país ilegalmente por parte de los Estados Unidos. ¿Quiénes son los que están como socios o detrás de las empresas armamentísticas, detrás de las fábricas de armamento? Búsquenlo. Son los que están muy cercanos a los gobiernos en los Estados Unidos. ¿Por qué tienen esa crisis que no se ha mencionado también? Esa crisis que tienen tan enorme en los Estados Unidos de fentanilo. Más de 100,000 jóvenes al año mueren a raíz del fentanilo. Más de 100,000 jóvenes. O sea, no estamos hablando de una cantidad pequeña. Estamos hablando de una cantidad muy considerable, muy alta. La crisis que tienen, porque realmente es una crisis que está en Estados Unidos. Y no voltean a verla. Y no la mencionaron en la toma de posesión de Donald Trump. Entonces, esto es algo que realmente los medios de comunicación y de desinformación no lo mencionan. Además, recuerden, algo que ha estado mencionando y se ha estado dando. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no va a traicionar al pueblo de México, no va a traicionar al pueblo. Está haciendo un excelente trabajo y está defendiendo la patria como se debe, con gran orgullo, y con la frente en alto. Entonces, pues ahí te dejo yo. También hay tratados con Europa, que se están mencionando. Además de todo esto que está mencionando Donald Trump, él puede ser muy afectado. Además, México también puede hacer un tratado de libre comercio con China y con Rusia. Y pues bueno, te dejo la información. Si te gustan mis videos, dale like, suscríbete, es totalmente gratuito. Muy buenas noches, que Dios te bendiga. Te dejo el video. Si te gustan mis videos, muchas gracias por ver mis videos. Hasta luego, que Dios te bendiga, patriota. Y recuerda, larga vida al patriota mexicano y larga vida a la patriota mexicana Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta, una gran presidenta, una presidenta muy patriota. Esquema que mostró sus resultados en el 2024,
la comunidad se organiza para apoyar a su centro de salud y ahora entramos al ISSSTE. Entonces este año se va a notar una mejora sustantiva en todos los centros de salud y las clínicas del ISSSTE. Bueno, vamos con las preguntas. ¿Sobre el tema? A ver, ¿quién dice sobre el tema? A ver, acá y luego por acá. ¿Qué tal? Buenos días, doctora. Buenos Gusto días. saludarla, Joana Flores de Grupo ASIR. Gusto verte. Igualmente. Sobre este tema, doctora, preguntarle cuánto presupuesto en total se va a destinar para este programa, para estos 11,000 comités, más de 11,000 comités que ya existen, pero además, ¿cuánto recurso adicional se va a destinar para estas más de 500 clínicas también que se van a sumar del ISSSTE? Y también solo preguntar, ¿cómo funciona este comité también de vigilancia para el recurso? Y pues no sé si llegue a sobrar o incluso hasta les falta, ¿no?, a los comités, por favor. Y no sé si después tengo oportunidad Ariadna, de otro ¿quieres tema. comentar de cómo funcionan los comités y el monto? Gracias. En el caso del funcionamiento de los comités, ellos llevan un cuadernillo que se les entrega de control de gastos para que vayan a ir registrando tanto facturas e ir haciendo la sumatoria del recurso que ya se ejerció. Esto se va haciendo a lo largo de que se realizan los proyectos y al final en la asamblea de seguimiento se entrega el cuadernillo de gastos y lo revisa en general la asamblea. El aval ciudadano que existe en el IMSS Bienestar es quien escucha si la comunidad tiene alguna observación en el trayecto de que se están implementando las obras, de tal manera que ese seguimiento, digamos, administrativo y de vigilancia es permanente, lo revisa la asamblea al final a través de la rendición de cuentas del comité con un cuadernillo que establecimos para que tuviera, digamos, un orden y se pudiera sistematizar. Por ejemplo, en el 2024 que intervenimos, apoyamos en el IMSS Bienestar, pudimos dar cuenta de cuántos proyectos se realizaron de infraestructura, de equipamiento, de insumos, porque todo se sistematiza, se registra en un sistema para también evaluar el siguiente año justo los alcances del programa. Entonces, es la manera como funciona el comité. Debo decir que hay un ánimo de mucha participación de la población y mucha recepción positiva en medida de que se les tome en cuenta, porque cuando vamos a un lugar y decimos, es que aquí deberían de hacer esto, yo creo que como usuario, lo que decía la persona en el video, y ha habido mucho interés y mucha participación, no solo del comité, sino en general de la comunidad para participar. En materia de los recursos, creo que Alex nos puede dar el dato, el titular del IMSS Bienestar. Son 6.300 millones para el primer nivel del IMSS Bienestar y el primer nivel del ISSSTE. En total, ¿verdad? En total. Sí. Doctor, ¿y me permite otro tema rápidamente, por favor? Bueno, hace unos días hubo un incremento en las tarifas en las autopistas. En un recorrido que hicieron mis compañeros de Grupo ASIR y corresponsales, pues ellos con los automovilistas decían que las primeras quejas es que, bueno, las tarifas que eran muy altas, el mal estado de la carpeta asfáltica en algunas y también algunos puntos de inseguridad. Saber ustedes como gobierno qué pueden hacer para mejorar esta situación y pues también, digo, sabemos que no se puede bajar la tarifa, pero también cómo evitar que impacte al bolsillo también de las personas que muchas veces se desplazan, pues no solamente por situaciones personales, sino por trabajo. Mi compromiso fue que no aumentara en términos reales, ni la gasolina, ni las carreteras, ¿qué quiere decir esto? Que solo es la inflación. En términos reales quiere decir que el aumento es equivalente a la inflación. Entonces, el salario mínimo ahora, por ejemplo, creció casi 4 veces la inflación, 3 y pico de veces más que la inflación. Es decir, los salarios están aumentando más que el incremento que puede haber, que es exclusivamente la inflación. Entonces no hay un incremento mayor que eso y es lo que se hace
todos los años. Este año lo presentó el ingeniero Esteva hace unos días. Iniciamos con la construcción de varias carreteras y también seguimos con el programa de rehabilitación de las carreteras federales y las que tiene Capufe. Hay 3 niveles, digamos, o 3 esquemas en donde están las carreteras. 4, digamos. Uno es las concesiones que existían de hace tiempo. El otro es esquemas que se pudieron haber establecido de inversión mixta. Algunas de ellas, por ejemplo, es la última que inauguramos en Nayarit. Inversión mixta quiere decir que hay inversión del gobierno e inversión privada, pero en un esquema distinto a la concesión, de tal manera que las ganancias se comparten. Ese es el segundo esquema. En el primer esquema es el privado quien tiene que encargarse del mantenimiento de la carretera. En el segundo también es el privado a partir del esquema de inversión mixta. El otro es las que tiene Capufe, que son carreteras federales que tienen cuota y que su ingreso entra a un fideicomiso de Banobras que se llama Fonadín, y a partir de ese recurso tiene que hacerse toda la rehabilitación y mantenimiento integral de la carretera, y las otras son las carreteras federales que no tienen cuota y que también el gobierno federal tiene que encargarse de su mantenimiento, y luego ya vienen las estatales, que es el Estado que tiene que mantenerlas. Entonces, este año 2025 hay recursos para iniciar nuevas carreteras, para ampliarlas más bien, carreteras que ya existen, como la Zihuatanejo-Toluca, por ejemplo, que vamos a iniciar de Toluca a Tejupilco, y también el mantenimiento mayor y menor de las carreteras federales. Ok, y ya nada más preguntarle a la secretaria, decía, va a viajar para supervisar estos centros, exactamente a dónde va a ir, cuánto tiempo va a estar y qué va a supervisar. ¿Quieres platicar cómo? Y también de los 3 centros de atención que ya existen. Gracias, doctora. Bueno, nuestra responsabilidad del día de hoy es estar en Ciudad Juárez, en Chihuahua, y estaremos supervisando las tareas de instalación de los albergues. Ya hay un equipo que está adelantándose ya de días atrás y están trabajando. En todos los albergues, por instrucción de la presidenta, hay presencia de los servidores de la Nación. Serán 50 compañeros por cada albergue, que tiene como tarea fundamental entregar la tarjeta que ya ha informado la secretaria de Gobernación para apoyo para el traslado, ¿no? Y el registro a los programas de bienestar. Esas son las 2 tareas generales, y en la responsabilidad nuestra es estar en Ciudad Juárez. Paralelamente, desde la administración del presidente López Obrador, nosotros coordinamos 3 albergues en la frontera norte, uno en Tijuana, otro en Ciudad Juárez y el tercero en Matamoros. Estos centros han atendido desde enero del 2019 a cerca de 56,000 personas, que se les brinda alojamiento, alimentación, atención psicológica, médica, se le brinda educación a los niños por el tiempo que están en la estancia. También se hace la vinculación laboral en su caso, sobre todo con el sector de la maquila, apoyados por Migración para darles la CURP de trabajo, la CURP que es temporal para que ellos puedan estar con una estancia legal en el país, y también con el SAT, con el RFC, para que tengan un trabajo legal, y las empresas también tienen un permiso por parte del SAT. De tal manera que en estos centros hemos estado atendiendo a lo largo de estos años a los hermanos migrantes que buscan llegar a la frontera norte y que por alguna razón permanecen en estas ciudades. Ahora que se ha cancelado la aplicación que usaban para hacer la solicitud de asilo, hemos recibido a estas personas en los 3 centros para que permanezcan hasta que decidan, tomen sus decisiones de vida, que también
en eso el apoyo psicológico y médico y la parte de trabajo social es muy importante. Nos apoya el IMSS y el IMSS Bienestar para prestar los servicios de salud y estamos en una constante revisión desde que se han instalado estos centros. Y la instrucción de la presidenta es ponerlos a disposición, sobre todo de las personas que han quedado en espera, que ya tenían una cita justo el día lunes o en estos días posteriores. Son las actividades de nosotros. Gracias. A ver, vamos adelante porque luego me van a decir que… A ver, Carlos, ya que está. Buenos días a todos y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, después de las conversaciones entre el canciller y Marco Rubio, ¿han acordado reuniones de alto nivel entre ambos equipos? Si usted ya tiene contemplados, ¿habló de alguna fecha que esté visitando Estados Unidos o que vengan de Estados Unidos hacia acá? Iniciaron las conversaciones y como lo he dicho, yo estoy convencida que vamos a tener acuerdos en los distintos temas. Entonces, inician las conversaciones y vamos a estar informando aquí en la mañanera los avances. ¿Pero sí tiene algún momento contemplado? En este momento no, vamos a esperar, como os digo, pues, día con día. Sobre este tema, ayer la visitó el copresidente ejecutivo de Televisa, Bernardo Gómez, quien tiene buena relación con Donald Trump. Preguntarle si él le va a estar ayudando de alguna forma a tener un vínculo con el gobierno de Estados Unidos o qué temas trataron en este encuentro, presidenta. No, el día de ayer hablamos de temas que tienen que ver con varias inversiones, principalmente de ICA en el país. Pues le pregunté porque estuvo ahí en la toma de posesión, que cómo estuvo, pero es una reunión normal de un empresario con la presidenta, transparente. Y también aprovechando, en el Plan México se habla de la adquisición de una planta de gas natural en Texas. ¿Cuál sería esta planta? Si sería un esquema similar al que se hizo con el presidente Andrés Manuel López Obrador con Deer Park, presidente. ¿Cuál planta, perdón? Una planta de gas natural en Texas que viene en el Plan México que se estaría adquiriendo por parte del gobierno de México. Hay varias plantas de gas. Vamos a traer para ver todas las inversiones, para darle seguimiento. Cada semana o cada 15 días le vamos a dar seguimiento al Plan México. Hay varios proyectos, particularmente de licuefacción o de compresión de gas que se dejaron desde el presidente Andrés Manuel López Obrador y le estamos dando seguimiento. Y ya por último, en el Heraldo de México se publicó una encuesta donde le dan un aval de más del 70%. ¿Usted cuál sería su autoevaluación del trabajo que ha desempeñado como presidenta? Casi 36 millones de personas le dieron el voto de confianza para estos 6 años. Pero ¿cuál es la autoevaluación que hace usted con el trabajo que ha desempeñado en estos más de 100 días? Pues la evaluación es del pueblo. Nuestro compromiso es trabajar todos los días sin descanso para el bienestar del pueblo de México y la soberanía de la nación y el desarrollo sustentable y equitativo de nuestro país. Ese es nuestro compromiso y todos los días nos evalúa la ciudadanía. Entonces, más allá de las comentocracias de la oposición, que por cierto, agradezco mucho el desplegado de la CONAGO, a ver si lo pone. Todos los 31 gobernadores y la jefa de gobierno firman este comunicado de la Conferencia Nacional de Gobernadores y Gobernadoras en defensa de nuestra soberanía y bienestar de las y los mexicanos. Expresamos nuestro pleno apoyo a la presidenta de los Estados Unidos mexicanos y su liderazgo, reconociendo su compromiso con los principios democráticos, la unidad nacional y el fortalecimiento de nuestro país. Reafirmamos nuestra disposición para colaborar de manera institucional en beneficio de todos los mexicanos. Y hablan también pues de la importancia de defender a nuestra soberanía y a las y los mexicanos en el exterior. Y firman todos los gobernadores y gobernadoras, la jefa de gobierno. Es algo muy bueno, muy importante, porque independientemente de los partidos políticos, en el caso de los gobernadores,
decidimos trabajar juntos para el bienestar de México. Entonces agradezco mucho, la verdad, el desplegado y habla pues de esta coordinación que tenemos con todos y con todas, independientemente del partido político al que pertenezcan. Que no es así con otros, pero bueno. Acá. Muchas gracias. Buenos días, Presidenta de la República, servidores, servidoras. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Sósimo Camacho, de Luces del Siglo. Pues usted ya se ha referido a estos decretos que ha estado firmando Donald Trump, órdenes ejecutivas, y que ha comentado hay que centrarnos más en eso que en las propias declaraciones o formas de comunicar del propio hoy presidente de Estados Unidos. Sin embargo, bueno, pues tiene algunos discursos bastante estridentes destinados no solamente hacia México, sino a América Latina en su conjunto, hacia otras partes del mundo. Analistas han observado incluso un discurso expansionista tratando de decir que Estados Unidos se debe hacer de Groenlandia, debe dentro de su concepción y entre comillas recuperar el canal de Panamá, ha querido renombrar al Golfo de México como Golfo de América. Y en ese sentido preguntarle, Presidenta, si hay algún tipo de respuesta conjunta de América Latina frente a este tipo de intenciones de Donald Trump. Y se lo pregunto porque México no es el único afectado, por ejemplo, en el caso de las deportaciones. Hay países que tienen o que su Producto Interno Bruto representa el 25.1%, 25.6% de las propias remesas. Es decir, hay países que depende en un cuarto de su Producto Interno Bruto de lo que envían desde Estados Unidos. El problema no solamente es de México, sino es prácticamente de América en su conjunto. Y bueno, pues hay un organismo, un mecanismo que es la CELAC, y que hoy que América Latina tiene gobiernos que se asumen progresistas, como el suyo, como el de Colombia, Nicaragua, Venezuela, etcétera, pues tampoco vemos una respuesta conjunta, un instrumento, utilizar el instrumento de la CELAC, porque además si no es ahora, para ese tipo de casos, entonces ¿cuándo? Tengo varias llamadas en estos días. Hablé con el presidente Arévalo, hubo una reunión de los cancilleres de distintos países de América Latina y el Caribe. En estos días vamos a hablar con el presidente Lula. Y hay unidad en América Latina, eso es importante. Entonces, yo sé que a veces ustedes quieren que haya una declaración particular, pero nuestro objetivo fundamental es el bienestar del pueblo de México. Esa es la responsabilidad de la presidenta. Y por supuesto nos comunicamos con todos los gobiernos del mundo y particularmente con los de América Latina. Y hoy estamos concentrados, o estoy concentrada con el equipo, pues obviamente en el interés de México. Entonces, nuestro interés pues es evidentemente el acuerdo con Estados Unidos en diferentes temas, que ya hay una comunicación. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero en este momento ese es el interés esencial que estamos cumpliendo y que vamos a cumplir. Entonces, estamos trabajando en ello y al mismo tiempo tenemos comunicación con gobiernos de América Latina. Y hay cosas en las que evidentemente no estamos de acuerdo, pero nuestro interés es la defensa de las y los mexicanos y garantizar el desarrollo con justicia en nuestro país. Y en eso pues estamos trabajando en este momento. ¿Y hay posibilidad de un acuerdo o un pronunciamiento conjunto? Terzo, podríamos decir. Ya vamos a ver, la CELAC tiene cambio de presidente, no sé cómo se llama, si es presidente, coordinador, pasa de la presidenta Xiomara al presidente Petro en marzo. Hemos hablado de algunos de estos temas y la CELAC son todos los países y tiene un acuerdo de cualquier comunicado debe ser por consenso, todos deben estar de acuerdo en el comunicado que se expide. Entonces, lo manifestamos además, por cierto, nuestro apoyo siempre a Panamá, ayer no lo mencioné, y nuestro apoyo siempre al pueblo y al gobierno de Panamá.
Y ya vamos a ir en cada momento, no todo necesita una respuesta inmediata. Entonces va a haber, hay coordinación, hay comunicación y en este momento nuestro interés esencial, como debe ser, es nuestro país. Presidenta, también en un tema pues vinculado a desde ayer se dio a conocer por parte de medios en Estados Unidos la intención de Donald Trump de renegociar o empezar las negociaciones sobre el propio Tratado de Libre Comercio, la revisión del Tratado de Libre Comercio. En ese sentido, bueno, pues hay puntos que son álgidos, hay por supuesto aquellos que son de coincidencia, pero hay temas que tienen que ver en la agenda bilateral con el asunto del maíz transgénico, por ejemplo, que le planteaba en otra ocasión, pero también temas que le interesan a México, aunque no necesariamente estén en el ámbito del Tratado de Libre Comercio, como el trasiego de armas, que pues ya habíamos dicho, de acuerdo con agencias incluso estadounidenses, pues reconocen que son alrededor de 2,000 armas. El Departamento de Justicia, no una agencia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sí, pero las estadísticas señalan que incluso son alrededor de 2,000 armas las que ingresan ilegalmente desde Estados Unidos a México diariamente. Y estamos hablando de fusiles de asalto, AK-47, R-15, Barrett, es decir, armamento de las Fuerzas Armadas, que son los que precisamente les dan el poder o empoderan de tal manera a los cárteles del narcotráfico que están asentados en México, en Estados Unidos y en otras partes. Una de nuestras prioridades en estos diálogos es justamente el tema de la entrada de armas de Estados Unidos hacia México. Entonces, es de los temas que evidentemente vamos a tratar. Las expectativas que tiene, Presidenta, precisamente de generar este diálogo con el equipo de Ya Donald inició Trump. el diálogo ayer con el Departamento de Estado y el Canciller. Y finalmente, si nos pudiera dar algún más detalles sobre este diálogo. Diario vamos a estar informando, como siempre, diario. Muy amable, muchas gracias. Gracias. A ver acá. Buen día, Presidenta. Jonathan Lozada, de Chiapas, Máxima FM. Pues es relevante que la primera comunicación que tuvo el secretario de Estado, Marco Rubio, haya sido con México, en esto que es una reconfiguración del mapa político internacional. Y vemos dos gobiernos, en el caso de México y el de Estados Unidos, pues muy distintos. Lo que nos permitió ver la toma de protesta del presidente Trump, pues es ver un gobierno de multimillonarios, una concentración de poder, de oligarquía, que representa los valores pues de una nación distinta a la mexicana. Valores como la autosuficiencia, como el dinero, como el éxito a toda costa, que contrastan con los valores de México, ¿no? Que vemos en un gobierno pues emanado del pueblo, con funcionarios con formación específica en ciertas áreas, con experiencia, pero que representan también valores diferentes, ¿no? Que son los valores de lo comunitario, la solidaridad, la búsqueda de la felicidad, que es también un tema relevante. En este sentido, ¿qué retos hay en estos diálogos, Presidenta, con estos contrastes que podemos ver pues ampliamente desde el mismo evento pues que vemos con tonos religiosos, bélicos, militares, a lo que se presenta en México? Pues es distinto y yo creo que lo que hay que estar muy orgullosos, porque estoy segura que con la Cuarta Transformación, uno de los elementos centrales es la dignidad del pueblo de México. El pueblo de México recuperó su dignidad, su fuerza, no solo individual de cada mexicano y mexicana, sino colectiva, de lo que representa nuestro país, de la patria, de lo que significa el valor del pueblo de México. Eso es algo que es muy fuerte, y con nuestros paisanos también. Hoy que viven una situación difícil, pues son nuestra solidaridad, nuestro apoyo, porque además sin las y los mexicanos la economía de Estados Unidos no sería lo que es. Entonces esa fuerza, esa dignidad, ese orgullo de ser mexicanos y mexicanas es algo muy poderoso y eso lo tiene México
y lo vamos a seguir fortaleciendo. Pero además tenemos algo muy importante, que es la fraternidad entre nosotros. Yo lo dije en la segunda plática con el presidente Trump. ¿Por qué en México no tenemos la crisis de drogadicción que hay en Estados Unidos? Es una pregunta más allá de la entrada del narcotráfico, ¿por qué aquí no hay esa crisis? ¿Por qué no tenemos el número de personas que lamentablemente fallecen? Porque no solamente es un tema de seguridad, es un tema también de valores y de reconocimiento incluso de la familia y de la protección que nos damos. En México, el pueblo de México es generoso, de los pueblos más generosos del mundo. Ahora que fuimos al CRIT en Tlapa, una mujer muy humilde, imagínense que donó al Teletón porque le están ayudando con su hijo. Más allá de Teletón o lo que signifique, o sea, la mujer en su humildad es agradecida, y así es el pueblo de México, generoso, agradecido, con valores que vienen de la profundidad de nuestra historia patria, desde los pueblos originarios, o quizá lo más fuerte es la comunidad de los pueblos originarios, pero también nuestra historia de resistencia, de valor, de nuestros héroes y heroínas. Y es un orgullo que hoy siente el pueblo de México más que nunca y que lo vamos a seguir fortaleciendo. Eso es algo que